Hola, buenos días, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Un gusto tenerlos hoy aquí. Bienvenidos a mi casa una vez más. Realmente es un placer tenerlos. Quiero, el día de hoy, vamos a conversar y a charlar con una invitada muy especial. Como les había prometido la semana pasada, les avisé que esta semana íbamos a estar trabajando con expertas o expertos. Por ahora son todas mujeres, esperemos que se nos una algún hombre, pero la idea es retroalimentarnos, que haya una comunicación con los papás, que cubramos las necesidades de los papás y que podamos crear en nuestra comunidad una comunicación amplia, una comunicación abierta, y que esto los beneficie a todos. Realmente estoy muy contenta de tenerlos aquí. Voy a invitar a Ayala. Se llama Ayala Susi. Ella trabaja excelente, realmente me encanta cómo trabaja. Hola Ayala, buenos días. Hola, bien, ¿y tú? Gracias a Dios, bien. Qué bueno. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Es una alegría tenerte aquí. Y bueno, más a mí. Sí, habíamos prometido que íbamos a transmitir en YouTube y Facebook, sí. Pero bueno, fallos técnicos, pero esperemos que luego la grabación la vean. Con gusto se las vamos a compartir. Quiero aclarar que todas las preguntas que tengas las vamos a contestar. Si no las contestamos o no llegan a ¿cómo es que se llama? No llegan a reescribirlas, vamos a dar nuestros emails. Pueden escribir en nuestras páginas de Instagram, de Facebook. Ayala también tiene Facebook. Y bueno, van a poder tener toda la información que necesitan. Queremos realmente llegar a contestar todas sus preguntas. Esa es la idea de este live. Y precisamente hice un live y no una reunión en Zoom, que a veces no cubre todas las expectativas de todos. Bueno, Ayala, te dejo el espacio para que hables y después voy a cerrar yo la conversación dando consejitos para nuestros papis y mamis. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Cecilia, por la invitación. Me encantó el tema. Cuando me lo propuso Cecilia me pareció súper interesante porque es un tema muy poco hablado y un tema muy recurrente. Tal como tú dijiste en algún minuto, son síndromes que no se dan con poca frecuencia, sino que más bien con harta frecuencia. Sí. Yo quiero recalcar. Tabú. Yo pienso que es como el sexo. Exacto. Lo tienen peor que el sexo. No le puedes decir a una amiga, te ves demasiado flaca, o sea, come. Sí. No, es como un tabú hablar de que estás flaco. Y también existe una resiliencia en los padres de sentir como que pueden empezar estos síndromes los niños y de verdad los padres en ese momento no se dan cuenta. Y lo niegan hasta que esto se convierte en una bola de nieve y llega a un estado grave. Entonces se puede prevenir, y con este tipo de videos y de enseñanzas que tú también aquí vas a dar y que vamos a hablar, se pueden prevenir, 100% prevenir. Y las mismas personas que pueden escuchar este audio se van a dar cuenta que las personas que lo tienen también son tratables. O sea, son síndromes que son completamente tratables, se pueden tratar. Entonces, vamos a hablar de los trastornos alimenticios. Voy a estar mirando un poco para acá porque me voy a guiar por un PowerPoint que hice, ¿sí? Perfecto. Entonces, tenemos que saber que existen trastornos de la conducta alimenticia, que hay muchos tipos de trastornos de la conducta alimenticia. Existen los de la infancia y los de la adolescencia. Los de la infancia no tienen que ver con una anorexia nerviosa. A mí me ha pasado que he tenido niños en nutrición y viene la madre y me dice, mi hija está anoréxica. No sabía. Claro, entonces yo le digo, ¿cómo es eso que está anoréxica? Es que no come nada, no me recibe ningún tipo de alimento. Hay que entender que en la niñez, antes de la adolescencia, ¿verdad? Vamos a hablar lo que es la adolescencia, sí. Pero en la niñez quiero recalcar, y creo que es súper importante para los padres saber, que existe un trastorno alimenticio. Pero este trastorno alimenticio no es cualquier trastorno alimenticio. O sea, se da a través de una baja ingesta de la comida. El niño empieza a perder un peso importante, okay. ¿Ya? No crece, ya existe una desnutrición vitamínica. No es esta maña de que no quiero comer, ya muchas mamás se preocupan un montón y dicen, mi hija no quiere comer, ¿qué hago? Y se desesperan. A nosotras nos pasa, o sea, a mí también como mamá me ha pasado, a pesar de lo que sé, pasa esto, que no es así, ¿ok? El trastorno de ingesta alimentaria en la niñez no tiene que ver con la anorexia,
y tampoco tiene que ver con una maña, es realmente un síndrome que el pediatra lo percibe inmediatamente, digamos, ¿ya? Okay. Ahora, en la adolescencia existen trastornos alimenticios que comienzan en la adolescencia, ojo, que siguen en la adultez. Existen trastornos alimenticios que son específicos y otros que son todavía no especificados. Los trastornos específicos son la anorexia y la bulimia, ¿ok? Que son los que típicos nosotros nos hemos encontrado como los trastornos comunes. ¿Sí? Los más comunes, sí. Claro, como que de repente nos hablan de eso. Y existe otro trastorno no específico, que es el trastorno de atracones. Okay. Existe otro trastorno. Ese lo sufro yo. El trastorno de atracones. Pero fíjate que es súper interesante porque esta parte pasa que muchas veces, me pasa con muchas pacientes, me dicen, tengo atracones, tengo síndrome de atracones, me dicen el síndrome de atracones. Entonces de repente uno dice, ¿cómo es eso que tenés síndrome de atracones? O sea, eso es un trastorno que es diagnosticado por un médico, una psicóloga, una psiquiatra, claro, digamos. No es algo como que uno de repente le dan estos ataques de hambre, que de ansiedad. Todo. Claro, ansiedad. Y eso es un estado ansioso alimenticio, que no tiene que ver con el trastorno de atracón. Entonces, vamos a definir bien, porque pasa claro, que a mí me llegan, tengo trastorno de atracones. Ya otras me han llegado diciendo que son bulímicas y piensan que son bulímicas, pero no. O sea, la bulimia tiene características graves. Entonces, vamos a aprender ahora cuáles son los criterios diagnósticos, como para nosotros como mismos, si es que las personas lo tienen, sepan entender. Y también, si es que uno ve ciertas conductas en nuestros hijos, adolescentes, darnos cuenta que puede ser peligroso. Entonces, primero que todo, las personalidades que tienden a desarrollar anorexia nerviosa, bulimia, o tienden a desarrollar trastornos de atracón, son personalidades particulares, ¿ya? Una de las personalidades de la anorexia nerviosa, primero empieza como a los 12 años, se puede empezar a presentar, wow. ¿ok? Qué temprano, entonces, ¿no? Muy temprano. Normalmente se va muy de la mano como con la llegada del periodo menstrual de las niñas, ¿ya? Pero se puede empezar a llegar desde esa época. Entonces, ahora es súper importante saber que las conductas son conductas obsesivas, personalidades como obsesivas y con exceso de control, ¿ya? O sea, niñas que tienden a frustrarse como con mayor facilidad en momentos de todo, ya, son tipos de personalidad. No quiere decir, ojo, que no quiere decir que si mi hija ahora tiene de este tipo de personalidad, va a tener anorexia. No, solo es la tendencia. Ahora, las personas con bulimia suelen haber, la bulimia suele estar mucho más en niñas que tienen como trastornos de histeria, ¿ya? Se le llama como como la histeria vinculada a la impulsividad. O sea, de repente niñas que tienen como calma y de repente son como impulsivas al gritar, al reaccionar, ya son ese tipo de personalidad, se da mucho más la bulimia que la anorexia. Ahora, mucho ojo, que esto no quiere decir, como vuelvo a repetir, que las niñas que tengan este tipo de personalidad necesariamente vayan a tener bulimia, ¿ok? Ahora, la bulimia se da mucho más en los 17 años, en cambio la anorexia parte mucho más a los 12 años, ¿ok? Ahora, también existen otros trastornos alimenticios, ¿cierto?, que se da por desórdenes psicológicos, ¿ya? Normalmente esto es tratado psiquiátricamente, no solamente nutricionalmente. Es súper importante saber esto. Muchas mamás a veces recurren al nutricionista y dicen, necesito que me ayude, mi hija tiene anorexia, ¿verdad? Entonces no funciona así. Primero uno va al psiquiatra, uno va a la psicóloga, ¿verdad? A una terapeuta, después posteriormente para que haya un apoyo familiar con el adolescente, que es lo que tú haces en este caso, que es súper importante el apoyo familiar, porque pueden haber trastornos severos y por ayudar uno como padre desayuda por la desesperación que esto genera, ¿verdad? Entonces esto, bueno, esa parte yo no la manejo, la manejas tú, pero es así. Entonces vamos a hablar de la anorexia nerviosa, ¿ya? La anorexia nerviosa, antes el criterio diagnóstico era tener un peso menor del 25% del mínimo. O sea, ¿qué quiere decir? Si una persona tiene que pesar mínimo 50 kilos, esta persona tendría que pesar unos 38 kilos por ahí, ¿ya? Antes era 25% menos del peso más bajo. Ahora, ese criterio se suspendió, porque tener un 25% menos del peso más bajo, ya estás en un estado grave de desnutrición. Entonces ahora se utiliza un 15% menos para prevenir, digamos, no llegar a un estado que la pobre niña se le cortó la menstruación
ya no le llega el periodo menstrual, ya está débil y termina desmayada en urgencia, y ahí, digamos, los papás se dan cuenta que esta pobre niña... Sí, que pasa algo con la niña, es que generalmente Claro. es por eso, ese es el primer ding-dong que le dice a los padres, mi hija le sucede algo. Exacto, o sea, se desmayó la niña y terminó en urgencia. O sea, ¿cómo puede ser que no hay una recaptación antes? Porque realmente también hay algo que es súper importante, que me imagino que ahí tú lo manejas mejor que yo, pero a mí me pasa mucho como nutricionista. Los estándares de delgados ya son tremendos. O sea, ya no son los pesos que actualmente ocupan las modelos en la televisión, son realmente tremendos. Sí. O sea, es exagerado. Es una exigencia, esa pobre mujer seguro come o sea, su trabajo es una no manzana, comer una manzana en el día. Entonces, ¿qué pasa? Que las niñas que están de un peso normal, quizás un poquito rellenita, les pasa esto que de repente dicen, chuta, tengo encima 8 o 7 kilos más, y no es así. Entonces, hay que tener mucho ojo con eso. La anorexia nerviosa se da así. Viene acompañado, la anorexia nerviosa viene acompañada de un miedo intenso a ganar de peso, ¿ya? O sea, hay un pánico a ganar de peso. Eso los papás lo pueden percibir, ¿ya? O sea, no quiero comer porque voy a subir de peso, no quiero comer. Ahora, hay que saber que las anoréxicas suelen esconder que tienen anorexia, porque la gente está todo el tiempo diciéndole come. Ella, como no quiere comer, guarda silencio y empieza a buscar técnicas como para que esto no se perciba, ¿ya? Se les va la menstruación, como ya te dije. Se les quita, eso ya es cuando están con un peso muy bajo y ya no les llega el periodo menstrual tampoco, y tiene que ver todo el tema con la parte nerviosa. Están todo el tiempo constantemente tensas, nerviosas. Uno logra ver que hay una exigencia muy fuerte en todos los aspectos. Son niñas muy perfeccionistas en general, ¿ya? Que tienden a hacer todo muy bien y se autoexigen mucho. Entonces, eso es como los criterios diagnósticos en la anorexia. Ahora, en la bulimia. Es súper importante acá, que es lo que yo quiero recalcar fuertemente, la diferencia de la bulimia a la diferencia del trastorno por atracón. La bulimia es un trastorno que se dan dentro de la bulimia, se dan trastornos de atracón constantes que delimitan un periodo de tiempo, ¿ok? O sea, son periodos de tiempo específicos. No es como cuando nosotras decimos, me dio un atracón, ¿verdad? Claro. Entonces uno está picoteando todo el día chocolate y de repente uno dice, estoy con atracón. Está mal utilizada la palabra, pero se entiende que es un trastorno en ese momento que estáis nerviosa, estáis post-estrés y que te vino un atracón ese día porque te relajaste. Ya, no es lo mismo a tener una bulimia. El trastorno de bulimia de atracón es un trastorno que se da en un minuto específico, dura muy poco tiempo y la persona puede llegar a comerse hasta 5.000 calorías en 15 minutos. Wow. O sea, es una situación muy tremenda, ¿ya? Yo he tenido pacientes... O sea, la comida de 2 días. Exacto. O sea, se sientan, ponte tú, una persona bulímica, en 20 minutos se puede llegar a comer, ponte tú, una torta gigante sentada así, pero es así, ¿me entiendes? O sea, es una forma agresiva de comer. Entiendo. Insana, no es como que agarré el chocolatito y después decir, ay, quiero otro más. No, eso es ansiedad, ¿verdad? La bulimia es un trastorno de atracón que se da también en silencio por la vergüenza que implica este trastorno de atracón, y se da frecuente en un momento específico. La cantidad de calorías, como te digo, son absurdas. La cantidad que puede llegar a comer una persona puede llegar a comerte 5.000 calorías en un atracón, o sea, es un montón. Si te pones a pensar, una persona que está delgada, ¿en cuánto puede subir con bulimia? En un mes puede subir 5 a 6 kilos con estos trastornos, ¿verdad? Ahora, la sensación de la falta de control viene súper acompañada. Esta persona, normalmente las bulímicas, vienen acompañadas de un descontrol. O sea, no existen en ese momento como hablarles y decirle calma, come tranquila, no existen. No comen tranquila, es como que en ese momento se transforman, ¿ya? Ahora, es súper importante lo que voy a mencionar ahora. El trastorno de bulimia, ¿cuál es la diferencia de la bulimia con el trastorno de atracón, verdad? El síndrome de atracón. El atracón es atracón, ¿ya? No se da más de 1 o 2 veces por semana. La bulimia se puede dar hasta todos los días, ¿ya? Y no viene acompañado, el trastorno de atracón no viene acompañado de silencio. Normalmente la persona que tiene atracones come y le da lo mismo que está al frente. Y si tú le decís, oye, pero para un poquito, se pone agresiva y dice, déjame comer tranquila, estoy estresada, necesito comer. O sea, ¿me entendís? Como la persona bulímica no se esconde. Sumado a esto, la persona
que no tiene bulimia posterior, ¿qué le pasa a la persona que tiene atracones? Se siente mal, hinchada, mal físicamente, ¿verdad? Y tiene un sentimiento de culpa terrible. O sea, normalmente las pacientes que yo tengo, ¿qué es lo que te dicen después? Dicen, pero ¿por qué soy así? Como hay una culpa que las invade. ¿Por qué soy así? ¿Cómo no me puedo controlar? ¿Cómo sí, me puede ser que autosaboteo. exacto, como el auto boicot, ¿verdad? Entonces, la bulímica no hace eso. La bulímica lo que hace es utilizar una conducta compensatoria inapropiada. ¿Cuál es esta conducta compensatoria inapropiada? Es vomitar, vomitar, meterse los dedos para vomitar, sí, utilizar laxante y empezar a hacer ejercicio. Normalmente las bulímicas comen eso en la noche y al otro día temprano a las 6 de la mañana están tomándose 2 litros de agua, saliendo a trotar 2 horas seguidas. Es una conducta extrema, ¿no? Sí, llega de un punto al otro. Exacto. Entonces, un padre puede ver estas conductas. Muchas veces, como te digo, es tan fuerte la exigencia física de las niñas y de los niños también. Ojo, no solo de las mujeres, de los hombres también. Es tan fuerte la exigencia escolar y todo, que las mamás se acostumbran a vivir con las hijas en el gimnasio, con dieta, con el gimnasio, con no sé qué, preocupadas del peso. Y resulta que llega un momento que para las madres empieza a ser normal esta conducta, pero no. O sea, hay que tener mucho cuidado de estar atenta a que si de repente mi hija veo papeles de snack tirados en el suelo en la noche, muchos snacks, al otro día mi hija está teniendo una conducta que está haciendo ejercicio como loca y no come nada, tienen periodos de ayuno largos y después viene el atracón, o sea, ya. Si mi hijo se comporta así, claramente no hay un comportamiento normal, ni en la alimentación, ni la conducta, ¿verdad? Entonces, como ya dije, la bulimia sí se diferencia de que tiene una conducta posterior al atracón. En cambio, la persona que sufre de trastornos de atracón, solamente le queda después un malestar muy, muy fuerte físico de haber comido y una rabia consigo misma, digámoslo así, ¿verdad? Pero no tiene esta conducta tan agresiva como la bulímica, que no come nada en 13 horas y después no. Es una culpa que las invade. Ahora, también el trastorno, esto es lo que quiero mencionar, que es súper importante. La gente con trastorno de atracón muchas veces se piensa que el trastorno de atracón no es tan frecuente. Hay una frecuencia tan alta como de la anorexia nerviosa al trastorno del atracón de hoy en día. O sea, es alto el porcentaje de mujeres con atracones, es alto, más mujeres que hombres, es alto el porcentaje de mujeres que silencian esto y es alto el porcentaje de personas que creen que estos atracones son normales. O sea, digamos que me vino un atracón, no importa, sí, ya, no importa. Entonces, como que ya me acostumbré a vivir así. No, el trastorno de atracón ya está dentro de las pautas de psicología y psiquiatría, que debe ser tratado con medicamentos, con médico, con psicóloga y apoyo terapéutico. O sea, no es así, y con nutricionista. Entonces, ojo que el trastorno de atracón no es algo simple, es algo que... Una pregunta, Yala, ¿y del trastorno de atracón, podrías llegar a ser bulímico? Eso es una buena pregunta. O sea, ¿podría o anoréxico? Sí. Hay gente que pasa de anorexia a bulimia, ¿ya? Porque hay trastornos y trastornos de atracón a bulimia. No es común del trastorno de atracón a bulimia, porque normalmente no se da en personas tan como... No son personas que quieren dañarse tanto, es más la culpa que los invade, ¿ya? Pero yo, por mi experiencia, lo que he visto de las personas con trastorno de atracón, no son personas que van a terminar bulímicas, son más personas que tienen un estado ansioso, un estado de autoexigencia muy elevado, muy fuerte. Entonces, no hayan por dónde escapar esta necesidad de esta satisfacción como persona, entonces escapan a través del atracón, digamos, que es como lo más fácil. La comida es como el placer inmediato, digamos, ¿me entiendes? Pero se puede dar, pero no es tan frecuente, ¿ya? Entonces, vamos a hablar también, un segundo. Entonces, ¿qué se hace en el tratamiento por anorexia? Tal como lo dijimos, vamos a hablar de cada uno. El tratamiento de anorexia de una persona tiene que ser multidisciplinario, ¿ya? Tiene que haber médico, psicóloga, terapia familiar, tiene que haber psiquiatra y nutricionista, ¿ya? Y aparte, obviamente, que cuando ya la persona está en un estado de anorexia que ya no se puede parar, que existen muchas personas que están en esa situación, con anorexia fuertes, lo que le pasa a estas personas es que se van al hospital y están internadas.
antes de llegar a estos extremos, tal como te dije anteriormente, un padre se puede dar cuenta que una niña está teniendo conductas anoréxicas, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son estas conductas anoréxicas que yo puedo ver en mi hija, que me pueden ser señales de alerta? Que estas son las cosas importantes a hablar. Las anoréxicas tienen la tendencia a ponerse muy poca comida en el plato y esparcir mucho la comida para generar visualmente una idea de que se está comiendo mucho, pero no. Por ejemplo, suelen poner tallarines entre medio de lechugas, tomates, y no se comen los tallarines. Entonces, ¿qué pasa? Que hacen ciertos juegos con los platos de comida, toman un montón de agua, un montón de agua todo el tiempo. Okay. Lo otro que hacen es que tienden a morder. Hay una parte en el subconsciente de la persona que el hecho de morder en la cuchara, tienden a morder la cuchara. Si están comiendo y hacen así. ¿Por qué? Porque inconscientemente tienen un rechazo a la alimentación, no quieren comer, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con la anoréxica? La anoréxica está constantemente tensa al momento de comer. Una mamá puede percibir perfectamente que una persona está tensa comiendo, nerviosa, mirando a todos lados a ver quién la ve comer. Suelen comer... Sí, vigilada. Se siente vigilada. Exacto. Tratan de comer pequeños pedacitos y buscan la vuelta. O sea, se paran, van a buscar algo, se vuelven a sentar para que como que no pareciera que no están comiendo. Entonces, eso hace la anoréxica en la mesa. Lo otro que hace la anoréxica generalmente es que tiene bruscos cambios anímicos, ¿ok? Tiene estados anímicos como que le viene y le entra un positivismo de verse delgada, pero en verdad su parte visual está gorda. Normalmente, ¿cómo comienza este síndrome? La persona empieza a decir, ay, estoy gorda, y la ves mucho tiempo mirándose al espejo, haciéndose las cejas, mirándoselo, cómo se le ve la ropa. Es muy constante. Sí, ya perfeccionismo, claro. Lo que hablabas al principio. Exacto. Busca ese perfeccionismo. Completamente perfeccionista. O sea, este síndrome de anorexia se da es muy habitual en niñas de ballet, ¿ya? Que bailan ballet. Yo tuve de cerca a una persona, digamos, amiga, que era bailarina de ballet, ¿ok? Fue una exigencia tan alta la que tuvo con el tema del ballet que realmente le generó este trastorno. Lo que le provocó después de generar este trastorno, se le desarrolló un lupus, que es una enfermedad autoinmune. La anorexia de verdad te puede matar, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado. Los papás que están guardando silencio con esta situación y ven a las hijas y dicen, no, mi hija, ¿cómo va a tener anorexia? Después los papás estos se encuentran que la hija está hospitalizada desarrollando otras enfermedades por el estrés físico que genera. Cuento corto, te digo, esta amiga que tuve yo, te lo pongo como ejemplo, como un caso para que se vea la gravedad. Se le desarrolló un lupus y bueno, ella se sanó, estuvo a punto de morir, o sea, realmente a punto. Fue un milagro que recapacitara y empezara a entender que ella no estaba gorda, porque acuérdate que en la anorexia hay una distorsión visual de tu cuerpo, o sea, es tremendo. O sea, imagínate lo que es para ti, mirarte al espejo, verte obesa y que todo el mundo diga que no estás así, es terrible, es como que te están torturando, ¿me entendí? Entonces, ellas viven realmente una tortura con esta parte emocional, psicológica. Y bueno, esta chiquilla murió de lupus después, mucho tiempo después, gracias a Dios, mucho tiempo después logró tener hijos, pero tremendo. O sea, las consecuencias en la anorexia pueden ser la muerte, ¿ok? Enfermedades graves. No así en la bulimia, ¿ok? La bulimia, si bien también te puede generar esto, pero normalmente más lo que te genera la bulimia son como trastornos esofágicos, trastornos intestinales, vómitos, quema del esófago por el exceso de vómitos constantemente, ¿ya? No, y quema, o sea, hay gente que de verdad tiene que ir a ver y tiene que hacerse, digamos... operaciones en el esófago. Exacto, por la bulimia. Ahora, no te va a generar una muerte la bulimia, puede generarte la consecuencia de que la bulimia, como te genera obesidad, te puede generar una muerte posterior por la obesidad, digamos, ¿ya? Pero no la misma bulimia. En cambio, la anorexia sí. O sea, la anorexia es estar en inanición absoluta. O sea, la persona puede comer diaria por meses 20 calorías a 25 calorías por día para poder pararse. Eso es lo que hacen normalmente las anoréxicas. Y las bulímicas, como ya te dije, en un trastorno de atracón pueden llegar a comer 5.000 calorías en 20 minutos, ¿ya? Cuando a uno le dicen eso, a uno le resulta como imposible. O sea, ¿cómo puede ser que alguna persona pueda comer 5.000 calorías en 20 minutos? O sea, no. Sí, lo hacen. ¿Y cuál es uno de los signos importantes a ver en las bulímicas? Cuando nosotros tenemos adolescentes y somos mamás, es una responsabilidad súper importante de ver la conducta alimentaria de un niño, ¿ya?
existe mucho esto de dejar a los niños ser y confiar en ellos, ¿verdad? Tú como ahora experta en esta parte de los adolescentes, me imagino que se habla de eso, sí. Se habla mucho de dejar a los niños solos, que hagan lo que quieran. Y claro, por supuesto, en una cierta medida, pero se ha ido un poco distorsionando este concepto. ¿Y qué pasa? Que hoy en día las mamás dejan y hacen lo que quieren y ni siquiera entran a la pieza de sus adolescentes a ver nada que hay en la pieza. Resulta que pueden haber 500 millones de papeles de snack debajo de la cama por noche. ¿Y qué pasa? Si yo todos los días voy y veo debajo de la cama de mi hija que hay 7 paquetes de papa frita, 8 vacíos de un día a otro, de la nada, escondidos debajo de la cama, eso sí me indica una conducta anormal. Claro. Entonces hay que tener mucho ojo como con esa parte. La bulimia tienden a esconder la comida, las anoréxicas tienden a ponerse ropa ancha para que no se perciba su peso. Okay. También, ¿ya? Y como te digo, las bulímicas tienen conductas extremas post-atracón. Hacer ejercicio, tomar mucha agua, etcétera, ¿verdad? Entonces, los trastornos de atracón, esto es un poco más predecible y se ve inmediatamente, porque la persona no suele, como te digo, esconderse. Y la persona con trastorno de atracón, si bien es un tema psicológico que hay que tratar también con psiquiatra y qué sé yo, no es algo que va a generar como lo que genera la bulimia y lo que genera la anorexia, pero sí puede generar obesidad, un malestar, depresiones muy fuertes en las mujeres. Yo tengo pacientes con depresiones fuertes con estos trastornos de atracón porque hay un sentimiento de culpa muy fuerte en la persona de quiero cuidarme, pero me auto boicoteo, me quiero cuidar, pero vuelvo a comer, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué no logro? O sea, es como un sentimiento de frustración constante de lo que no puedo llegar a hacer y lo que no puedo lograr, ¿ok? Sí. Lo que genera más fuertemente, como te digo, en el trastorno de atracón, no es ni la muerte, ni la parte intestinal, sino que es la parte emocional, psicológica, que le pega a la persona muy fuerte. Y normalmente caen en depresión o en trastornos ansiosos, crisis de pánico, como para liberar esta energía, ¿verdad? Ahora, es súper importante que dentro de todos estos trastornos, que es lo que, digamos, que me concierne a mí como nutricionista, si bien, como te dije, hay un rol de apoyo, el rol principal, digamos, como nutricional, y estos son como pequeños consejos, cuando la persona ya está con trastornos alimenticios, ¿verdad? Todavía no llegamos a este nivel, digamos, de la bulimia ni la anorexia, hay que generar una relación positiva con la alimentación, ¿verdad? O sea, si yo veo que mi hija, por ejemplo, está teniendo momentos de atracones y yo me estoy dando cuenta que de repente no come nada y de repente la veo comiéndose una pizza familiar sola, en ese momento yo tengo que intentar buscar momentos agradables en los que ella se coma esta pizza familiar. Es decir, ya no que se la coma cuando ya no da más de hambre y después se queda con ese sentimiento de culpa, sino que se la coma saliendo conmigo a comerse una pizza y qué rico la disfrutamos. Entonces las interacciones como cerebrales van dándote la información que la comida es algo agradable, que la comida es un compañero, que la comida es acompañar buenos momentos. La gente que tiene estos trastornos, las personas que tienen estos trastornos, normalmente no tienen una relación sana con la comida, suelen sentir que la comida es como tu enemigo y la tengo que comer porque tengo que vivir, pero no te quiero, ¿me entiendes? Entonces cuando ya le viene este atracón, lo que le genera después es culpa y este sentimiento. Ahora, es muy importante que muchas veces como mamá nos pasa que nos da mucho miedo que nuestra hija estén gorditos, ¿verdad? Y de repente uno ve gordita a la hija de 7 años y uno la ve como está gordita, no ha bajado de peso, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sé yo? Ok, mucho cuidado con estar diciéndole estás gorda, tienes que bajar de peso, ten cuidado, te voy a llevar al médico. A las niñas de 13 años también las mamás se empiezan a preocupar porque el bullying afecta, se entiende, pero hay que tener mucho cuidado. Yo te diría que incluso por mi experiencia como nutricionista, hay edades que es mejor no decir nada y tomar conductas familiares alimenticias, ¿ya? Okay. Porque hay edades que de verdad pueden generar como... Me imagino que esa parte ustedes, digamos, como expertos, sí, no saben. Eso es precisamente parte de lo que yo quería conversar también hoy, porque es exactamente lo que tú dices. Claro. No hay una relación totalmente negativa. El niño 100%. Siente que me siento obligado. También conozco casos de mamás que con la correa sentada a la niña o comes o te pego. O sea, hay una relación muy, muy negativa y esos niños tienden a sentirse su autoestima por el piso, o sea, tienden a tener la autoestima por el piso y sentir que no valen, que no son nada.
Exactamente. Entonces, su valoración va a través de lo que él, cuánto pesa. O sea, los padres terminan haciendo sentir a los niños, a los hijos, que él es lo que se ve, digamos. Es tremendo, es tremendo, justo lo que tú estás diciendo, pero esa parte. Y bueno, y finalmente, que es lo que yo, los consejos que quiero, digamos, dejar como nutricionista, que es súper importante para las niñas que tienen bulimia, para las personas que tienen trastornos alimenticios, de dejar de comer o comer mucho, tener una alimentación guiada. Guiada llámase incluso en el atracón. Fíjate que yo tengo pacientes que tienen trastornos de atracón. También tuve una paciente en algún minuto que tuvo una bulimia y anorexia. Cuando tú guías la alimentación, esta persona siente que ya se le fue ese peso de encima. Es decir, ella no decide qué comer, le dicen qué comer en un estado sano de la persona, obviamente ya con un tratamiento detrás, ¿cierto? Esta persona ya siente que cuando va a venir este atracón, que quizás ya está haciendo con menor frecuencia, el atracón cuando está estructurado y está guiado con horas y estipulado qué vas a comer hasta que ya no podáis más, se puede intentar que una persona bulímica llegue a comer 1.500 calorías en un atracón en vez de 5.000. Y eso genera una diferencia tremenda en la salud, en todos los aspectos. Entonces, la alimentación, a nivel como lo que me concierne a mí como nutricionista, que aquí como para cerrar, es la parte de que es súper importante tener como una alimentación guiada, alimenticia, incluso en el atracón. Ya muchas veces uno dice, pero ¿cómo? A mí una paciente una vez me tocó que le tocó un trastorno de atracón. Dice, ¿pero cómo? O sea, ¿me va a dejar comer? Obvio, o sea, prefiero decir... Lo que pasa es que la nutricionista ya la pasa a ser mi mamá, entonces ella ahora ya me controla los menús y amorosamente me guía y me enseña que la comida también puede ser amor. Exacto, entonces ¿qué pasa? Que cuando ya está así, casi que me piden permiso a que si pueden tomar agua o no. Entonces, pero como te digo, es muy bueno tener controlado el atracón y guiado, porque eso te da no tanta rienda suelta a comer, digamos, lo que se te antoja, y también puede generarse una baja de peso constante, incluso una persona que tiene atracones. Yo tengo pacientes que han bajado 20 kilos con atracones y no han tenido ningún problema. Y siguen con los atracones ya manejados, pero lo pueden hacer. Así que bueno. Sí, ya siéndolos conscientes lo puedes trabajar y puedes, ya al ver el problema, lo que yo siempre digo, el conocimiento es poder. Al tú ser consciente de lo que sucede y saber qué es lo que te pasa, y ahí vamos a entrar a hablar de cómo nosotros papás afectamos a nuestros hijos. Tenemos que ser muy conscientes de que cada cosa que decimos los puede afectar a ellos a futuro terriblemente. Parece mentira, de repente parece un poco hasta dramático, pero es así. Tal cual. Es así. No, existen, o sea, te digo, no, muchos padres hacen esto como no de malos. A mí me ha tocado que me traen a niños. Sí, no hay ninguna mala intención, por supuesto. Exacto, vienen desesperados. O sea, ¿qué hago con mi hija? Está gordita, le hacen bullying, no hayan que hacer cómo manejarlo. Y como te digo, súper interesante cuando tú me invitaste a esta charla a hablar de esto, porque la verdad es que ni yo sabría realmente cómo manejarlo tanto, sabría la parte nutricional, pero si veo que mi hijo sigue subiendo de peso, es muy difícil, o sea, es muy difícil no decirle, pare de comer, ¿me entendís? Como cuesta un montón, o sea, hay que tener un control como papá, o como la niñita que no está comiendo nada, entonces, eso. Sí, yo justo aquí hice una lista de las cosas, de qué decir y qué no decir, pero voy a hablar precisamente de lo que decir, para que se nos quede grabado en el cerebro. A mí también, me ayuda un montón. Y no el que no decir, porque a veces nos pasa que grabamos el no, porque lo tenemos muy arraigado, pero por ejemplo yo aquí me escribí, tenemos primero que nada quedarnos tranquilos, no tener prejuicios, que fue algo que, para concretar un poco de lo que habló Ayalano, centrarnos en su salud, ¿ok? Decirle a nuestro hijo, estoy preocupada por ti, siento que no estás bien, que te estás poniendo en un comportamiento peligroso. No colocar la palabra alimentación, pero sí decirle, siento que tu comportamiento te está llevando a una situación peligrosa en donde tu vida podía correr riesgo, y empezarlo a ser consciente de qué es lo que puede llegar a pasar, sin hablar de la enfermedad como tal, porque como bien dijo Ayala, las anorépsicas no aceptan que están en esa situación. Ellas no se ven flacas, ellas se ven extremadamente gordas y ellas sienten que ellas realmente no tienen ningún problema. Entonces, hay que ser honestos,
honestos con nosotros mismos como papás. Yo pienso que como nosotros como papás, primero es aceptar la situación, aceptar que nuestro hijo tiene un problema y que la única persona que tiene que realmente los ama somos nosotros. Somos Exacto. nosotros sus padres que estamos ahí y que somos los únicos que podemos ayudarlo, porque lamentablemente hay mucho saboteo de internet y muchas, como hablabas al principio, estándares Muy mal. muy En todos los malos aspectos. Sí. de modelos. Yo, por ejemplo, yo veía ayer en Facebook Anoréxicas. de unas chicas israelíes, porque sigo viendo Israel, noticias de Israel, y yo decía, pero ¿cómo dejan que estas muchachas salgan así? O sea, No, realmente terrible. las fotos son impresionantes. Esqueléticas, sí. De las, No, es de las impresionante. chicas. Sí. Y yo digo, y Sí. estas son chicas que si mis hijas estuvieran viviendo en Israel, tendrían como modelos, porque Obvio, como estándares. como un Obvio. estándar, sí, Obvio. es como un estándar. Te digo, por ejemplo, y en todas partes, en Sudamérica sí, también. sí, es realmente impresionante el estado y que lo sigan promoviendo, es lo más preocupante. Sí. Entonces, prepararnos a escuchar, esto fue lo otro que puse, el qué hacer. Sentarnos con nuestro hijo, con nuestra hija. Ayala acaba de decir que también los varones sufren de esto, por favor seamos conscientes de esta situación también. Incluso al principio, si no nos gusta escuchar, porque nosotros los papás se nos es difícil escuchar a veces, si no nos gusta lo que nuestro hijo nos está diciendo, abramos el corazón, entendamos que él es un ser humano aparte de nosotros. Nosotros solo le dimos la vida y lo estamos ayudando y le estamos dando las herramientas para que él crezca y sea una persona de bien el día de mañana. Pero seamos conscientes de que esta persona también tiene derechos, voz, voto. Entonces vamos a sentarnos con él, hablarlo, preguntarle, hijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te está preocupando? ¿Qué te causa ansiedad? Ellos a veces no saben que están ansiosos. Mi hija la de 13 tiende a comer muchos dulces. Entonces le digo, hija, ¿qué te está causando ansiedad? ¿Qué te está causando estrés? Entonces, inmediatamente se da cuenta y en ese momento es que nosotros enseñamos a nuestros hijos a autorregularnos. También la conducta que nosotros tenemos es reflejo de lo que nuestros hijos van a copiar el día de mañana. Entonces, eso 100%. también tenemos que tener muy en cuenta eso. Ahí algo entre medio que dijiste, algo muy importante que me sucede mucho, que es la anulación absoluta de lo que tu hijo siente. O sea, está comiendo, punto. O sea, da lo mismo que pasa con él, como que siente. No existe en algún minuto, yo le preguntaste a tu hija por qué está comiendo. No, es que está comiendo como una chancha. Eso, punto. O sea, es porque está comiendo. Sí, hay algo detrás. El juzgar, sí. Exacto. O sea, hay algo detrás que nosotros como padres, digamos, existe toda esta tendencia de ser padre autoritario, de no preguntar los sentimientos de los hijos y yo digo lo que digo y se acabó. Es muy importante, yo creo, muy importante. Sí. Yo lo puse que realmente el adolescente necesita ser escuchado. Sí. Acuérdense que ya en unos años más, 18, 20, quizás no, quizás sí, ya sale de la casa. Entonces, ¿cómo se va a manejar? Estuve leyendo artículos en donde los mayores problemas de anorexia en Estados Unidos y de bulimia son cuando las chicas se van de la casa precisamente porque no tienen ese control de horario, pierden esos controles que tenían en la casa, esa organización. Eso también es importante hacerlo, mamás, papás, mantener unos horarios que sean fijos para que podamos saber a qué hora tiene que comer el snack, a qué hora tiene que comerse el almuerzo, y de esa forma se siente satisfecho también. Incluso conversar, si no es hora de nosotros para comer, tratemos de sentarnos con él, compartir con ella, conversar cómo te sientes, cómo estuvo tu día, hacer de esa rato de comida un rato placentero, fue algo también que comentó Ayala, que hay una relación realmente altamente negativa con las personas que sufren todos estos trastornos. Sí, entonces 100%. Hay que estimularlos también a que se pongan en tratamiento, investigar nosotros primero cuáles son las mejores opciones para nuestro hijo. Yo sería de la recomendar primero ir nosotros a tratamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces el papá puede ayudar a su hijo a salir de esa situación nociva, y más si estamos, como explicó Ayala, a los 11, 12 años, 100%. Estamos viendo ese comportamiento. Nosotros como papás, al tratarnos nosotros
porque quizás nosotros somos los que estamos ansiosos, quizás somos nosotros los que estamos sufriendo O estamos esa generando anorexia, eso en los hijos. exacto, o Claro, estamos generando claro. eso, entonces él simplemente está copiando el mismo patrón de conducta. Entonces, Exactamente. hacernos conscientes de nuestro, hoy por hoy existen muchísimos lugares en donde uno puede ir y incluso el paquete de sesiones que yo doy son 12 sesiones y inmediatamente empiezas a ver resultados porque yo no soy una terapeuta que te escucho, hablas y ya. No, No, yo es acción. trabajo. Exacto. O sea, hay un compromiso tú como papá, yo como mentora familiar que estoy retribuyéndote y dándote a ti información para que tú emplees en tu casa. O sea, no Exacto. es que tú terminaste la sesión, ay, qué rico, me desahogué, lloré lo que tenían que llorar, pero no, te vas a desahogar, vas a decir lo que tengas que decir, pero al final vas a llevar tarea. 100%. Vas a llevar tarea a casa. Exacto. Eso Entonces, que dijiste eso es lo súper lindo del importante. programa. Sí, eso es lo que a mí me encanta del programa que yo estoy dando y considero, como tú dices, que hay que tomar acción. Realmente Exacto. como papá tenemos que tomar acción. Te digo, a mí cuando tú me invitaste a esta charla lo encontré fabuloso, porque de verdad el trabajo que ustedes hacen como ayudando a los padres para que ayuden a los hijos es tremendamente importante. O sea, un hijo obeso, una niña con anorexia, con padres que no tienen las armas o no saben cómo ayudar, Las de herramientas, verdad ¿sí? pueden llevar al extremo a la anorexia o llevar a la obesidad con mucha mayor intensidad. Y como tú bien dijiste algo súper increíble, que los papás tienden a guardar silencio y cerrar los ojos y decir, no, mi hija no tiene anorexia, por el pánico de pensar que puede llegar a generarlo, pero no saben que tienen estas armas que tú estás diciendo, que es esta capacidad como padres de sacar a un hijo adelante. O sea, un padre 100% tiene esa capacidad de hacerlo. Y a mí me pasa mucho con mis pacientes que son, que tienen hijos chiquitos. Los padres, de verdad te digo, si fueran orientados a nivel psicológico de padres o como terapias como las que ustedes hacen, sería fabuloso porque tendrían la capacidad de no dañar la parte emocional del niño, ¿me entiendes? O sea, realmente es muy importante. Es que esa es la idea. Yo a veces tengo una hija de 20 años, para los que no me conocen, 21 tiene ya Klein. Le estoy quitando un año, wow. Pero la flaca, yo digo, me arrepiento, digo, porque no había escuela de padres cuando ella nació. O sea, hoy por hoy, mis papás decían, no tenía escuela de padres, pero no, hoy por hoy aprendí solo. Sí, claro. Tenemos escuelas de padres y hoy por hoy sí tenemos un mundo abierto en Internet. Hoy por hoy ni siquiera tenemos que movernos para recibir terapias. Hoy por hoy todo lo tenemos al alcance del Internet y tenemos las ventanas abiertas a través de todo este mundo fantástico de tecnológico que tenemos. Entonces hay que aprovecharlo. Realmente tenemos que como papás educarnos y no dejarlo, no escondernos, como no bien esconderlo. dijiste. Eso es muy importante, ya sea la obesidad, la anorexia, o sea, hablamos ahora de la bulimia, pero que si vemos un hijo que ya empezó a estar gordito, o sea, no es que porque come y quiere comer y se quiera dañar, no, hay algo detrás que como padres, como tú bien dices, o sea, tenemos la capacidad para sacar eso de nuestros hijos increíblemente, y te digo que después en la adultez esto presenta trastornos fatales, psicológicos, emocionales, ¿me entiendes? De depresión, de verdad nosotros... Es terrible, o sea, yo tengo... Mira, el 90%, Ayala, el 90% de los problemas psicológicos, y bueno, tú bien lo debes saber, y psiquiátricos, son causados en los primeros 7 años de vida de las personas. Y claro, sí. ¿Y quiénes son los responsables? Todo. Nosotros. Los padres, lamentablemente, lo queramos aceptar o no, somos los papás. Exactamente, tal cual. Aunque nos cuesta aceptarlo, somos nosotros. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Ayala. Muchas gracias a ti por la invitación, me encantó. Algo más. No, con eso también. Ya estoy, y de verdad gracias por la invitación, me encanta el programa que tienen, acepté porque realmente lo encuentro muy importante y fundamental que toda la gente, digamos, haga terapia, los padres sobre todo sean guiados, es muy importante porque nadie nos enseñó, solo vimos imágenes y nada más, pero bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Quieres compartir tu red social, por favor? Y tu email, se las voy a para poner que acá. Te escriban o cualquier pregunta que tengan para hacer, que te contacten. Al mail, ¿sí? Ningún problema. Okay, y bueno, muchísimas gracias, Cecilia, gracias, por la invitación. Ayala, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Esto va a ser retransmitido en YouTube y en Facebook, como lo prometimos. Hoy tuvimos fallos técnicos y por eso no pude retransmitir en el Facebook, pero bueno, un beso grande a todos. Ya saben, conocimiento es poder, adolescentes asertivos en Instagram.
Cecilia Dulcey en Facebook y en YouTube. Un beso enorme. Mil gracias, Ayala. Un abrazo Shabbat grande, shalom. Ceci. Shabbat shalom a ti también. Chao, Y chao. un fin de semana maravilloso a todos. Bye. Igualmente. Chao.